cuando me dicen señorita, y yo, sí, ¿cuánto es el kilo? Así que va así, señorita, esto, no, aquí compro. Señora, ¿cuánto quieren? No, aquí no. Donde te digan, güey. Pero significa que ellos dicen la verdad. Ahí deberías de entrar. Son honestos, entonces. ¿Sí o no? Pues unos señores, pero Sí. según yo. No sé. No sé. Listo, güey. Es cuando ya te casas. Para mí no, pero vamos a empezar. El punto de estar aquí es para, ya sea señora, señorita, hay que ponernos de pie, ¿no? Vamos a empezar el servicio. ¿Ya están grabando? Ya. Y vamos a empezar cantando Mi Señor pronto va a volver, ¿no? Me encanta. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Si tú estás dormido es hora de despertar, levántate a trabajar. Si tú estás oscura, Él te va a iluminar, levántate a trabajar. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Oh, extranjero y esclavo también, prepara un camino al Rey. No tenemos tiempo que perder, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Prepara un camino al Rey, prepara un camino al Rey. A ver. Sí, es increíble esa canción, a mí me encanta. Y bueno, hoy es un domingo increíble, estamos casi a 22 grados, sí. Entonces hace calorcito, sí. Pero es un gran día para poder adorar a Dios, poder honrarlo, también es poder escuchar su palabra, entonces sean bienvenidos aquí a nuestro servicio en la casa de Laurita. Entonces vamos a orar para poner en manos de Dios todo esto y pues empezar la clase. Gracias, Señor, por este día, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, porque es gracias a ti, gracias a tu palabra, Señor, gracias a tu misericordia que nos podemos reunir el día de hoy, y también por la gracia que has tenido en nuestras vidas, Señor, que nos has elegido como tus hijos, como tus discípulos. Y te doy gracias, Señor, más que nada porque nos ha permitido ser partícipes, Señor, del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, para que nosotros podamos ser perdonados, Señor, podamos tener esta relación con usted, esta oportunidad de orarle, de cantarle, de poder entender su palabra. Y no hay ningún regalo más grande que ese, Señor. Padre, le pedimos que ponga en nuestros corazones, Señor, la palabra que hoy tiene preparada por medio de nuestro hermano Víctor Perea. Dios, le pido que toque nuestros corazones, Señor, que a él también le dé la sabiduría, las palabras, Señor, todo lo que es necesario para que su mensaje se comunique, Señor, de acuerdo a su voluntad. Y también, Padre, que podamos salir transformados, pero podamos salir con ese alimento, Señor, espiritual en nuestros corazones y dar todo en este día y en la semana. Quita cualquier distracción, cuida a los hermanos, Señor, a Minquita que viene en camino, a los hermanos que están en virtual, a los hermanos que también están allá en Acapulco, Señor, cuídalos mucho. Cuida a los que están enfermos como Almita, Señor. Cuídalos mucho y, Padre, solamente ponemos en sus manos a todos los que estamos aquí. Señor, ponemos en sus manos este servicio y oramos y pedimos esto en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén.
Gracias, bro. Adelante. Aquí se siente calor. Sí, hace calorcito. Hace calorcito. Y bueno, hace un tiempo, un par de meses, recibí un WhatsApp de un brother. Me decía, oh, bro, estoy llorando por ti, para que regreses al reino de Dios. Y yo dije, wow. Y de repente me he encontrado a varios, o me han saludado varios, y me dicen, sigo orando por ti para que no te pierdas, ¿no? Y yo digo, yo estaba pensando, son varios los que piensan así. Piensan que estoy perdido, ¿no? Los que dejamos una institución religiosa, estamos perdidos. Piensan que traicionamos a la iglesia, que traicionamos al líder. Piensan que dejamos el buen camino por dejar una institución religiosa. Y lo más grave, ¿no? Que me dijo un brother, oh, ten cuidado porque recuerda que la salvación se pierde. Digo, wow, me sentí bien traidor, ¿no? Dije, híjole, ¿realmente traicioné? Pero ¿qué dice la Biblia, no? Realmente si dejamos una institución religiosa, ¿estamos traicionando? ¿Estamos perdiendo nuestra salvación? Cuando tú piensas en traición, en la Biblia, ¿en quién piensas? En Judas. En Judas Iscariote. ¿En qué más piensas? Es el nombre que nos viene a todos, ¿no? Judas. Traidor. Dice Jesús, no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es el diablo. Juan 6:70. Judas Iscariote es un hombre que va a vivir siempre en la infamia. Y debido a que traicionó a Cristo han surgido preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿fue realmente un discípulo salvo? Porque estuvo con Jesús, ¿no? Entonces, ¿fue salvo? En esta clase vamos a ver esta y otras preguntas. En primer lugar, vamos a ver algunas verdades básicas acerca del cristianismo. El punto número 1, la vida eterna. Salomón dijo en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3:11. Pero es difícil para nosotros entender, comprender la realidad de la eternidad, ¿no? Siempre nuestra eternidad dura poco, pero la eternidad es algo que no dura un tiempo o una temporada, es para siempre, ¿no? Y no sé si tú has pensado eternidad. ¿Qué significa eternidad? No dimensionamos la palabra eternidad. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Dios nos empieza a hacer promesas. Jesús declaró, antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. ¿Qué piensas cuando lees esto? ¿No crees que es una declaración de su naturaleza eterna? Antes de que Abraham fuese, soy yo. Dios ha existido aún antes de crear a los hombres, aún antes de todo, incluso antes de que Abraham naciera. Y aquí está afirmando Jesús su existencia eterna. Acuérdate, el primer punto es la vida eterna y estamos hablando de si traicionamos realmente, si perdemos la salvación al dejar un grupo religioso.
¿Qué quiere decir esto? Que nuestras almas, hermanos, van a vivir para siempre. La única pregunta es que si vamos a estar con Dios o separados de la presencia de Dios. Esa es la única pregunta. Pero nuestras almas vivirán para siempre. Vamos a recordar que esta separación, y lo hemos visto en clases anteriores, es conocida como la muerte eterna, o lo que muchos le han denominado el infierno, estar lejos de la presencia de Dios. Pero, ¿estás de acuerdo que estar con Dios y estar lejos de Dios son experiencias totalmente distintas, diferentes? ¿No? ¿Recuerdas qué libro de la Biblia habla más de la vida eterna? ¿Qué evangelio habla de la vida eterna? Lo menciona muchas veces más. El evangelio de Juan. En más de una ocasión Jesús hace muchas promesas en cuanto a la naturaleza de la vida eterna y del regalo que resulta para todos los que creemos en Él. Porque al final lo que nos da el evangelio es un regalo. Lo podemos tomar o no lo podemos tomar. Ya le pegué a mi reloj. Y este regalo es para todos los que creen en Él. Fíjate, ¿qué dice Juan 5:24? Esta fue una escritura que a mí me cambió. Dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí Jesús nos dice que no solo recibimos la promesa de la vida eterna, en realidad pasamos de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. No sé si nos queda claro, estábamos muertos. Al menos yo me siento así. Yo estaba muerto, mi vida no tenía sentido, no había nada ya para mí. Y cuando decido seguir a Jesús, cuando decido volverme un seguidor, un creyente, es cuando las cosas van cambiando. Es cuando me siento diferente. Y no me importó lo que dijeran de mí, yo me sentía diferente. Y fíjate lo que dice en el versículo siguiente. Jesús extiende también esta promesa de una vida resucitada futura. No solamente la promesa es para ti, la promesa es para el que cree en Él y muere. Esos que creen en Él y mueren van a resucitar. Jesús los va a resucitar. Yo digo, wow, qué increíble es esta promesa. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, no, es que Él no va a resucitar porque Él no creyó? Es que Él no va a resucitar porque Él dejó la iglesia y... Pues, ¿cómo? ¿Cómo crees? ¿No? Jesús va más allá de cualquier líder religioso. Jesús va más allá de cualquier iglesia. La promesa de Jesús es para todos los que creamos en Él y lo sigamos. Y eso es increíble, ¿no? Fíjate, todos los que creen en Él tendrán la vida, y no cualquier vida, sino vida eterna en el sentido más pleno. Y Jesús se va a encargar personalmente de esto. Juan 6:40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Difícil de creer. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Porque va más allá de lo que nuestra mente puede entender. ¿No? Algo sobrenatural me ha sucedido desde que creo en Jesús. He tenido fe en lo que no tenía fe. Cuando leo las Escrituras y veo los milagros de Jesús, los creo. Antes no. Antes me ponía a investigar para poder
rebatirlos y refutarlos. Ahora les creo. ¿Por qué? Cuando los creyentes nos arrepentimos, suceden cosas increíbles. Cuando tenemos un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús para que nos salve. Yo cuando salí del agua fue increíble y lo recuerdo y se me vuelve otra vez el nudo en la garganta. Me sentí diferente. Pablo declara en uno de sus muchos discursos en Hechos, dice que Cristo lo envió a los gentiles para predicar el evangelio, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. Fíjate, el evangelio tiene ese poder de abrir nuestros ojos. Sandra me decía, tienes que predicar con fuerza como te predicaron a ti. Ojalá yo fuera como Leonel, porque Leonel predicó la vez que yo estaba ahí y no dejaba yo de llorar, de decir, Dios, ¿cómo sabes cómo soy de miserable? ¿Cómo sabes que he sido tan malo? Pero también ¿cómo sabes que te necesito? ¿Cómo sabes que necesito algo y hoy encuentro esa respuesta? Cuando ponemos el corazón, nuestra fe, nuestra confianza, yo siento que pasé de las tinieblas a la luz. Y sentí el perdón de mis pecados. No hay verdades pequeñas, hermanos. Esta es una de las promesas más profundas que Dios ha hecho a los creyentes en Cristo. Pablo explicó que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos llevó al reino de Jesús, al reino de su Hijo amado, dice Colosenses 1:13. Entonces tenemos que juntar estas ideas, transfiriendo de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Fíjate, ahora somos ciudadanos de un reino, pero estamos confundidos. Un reino no es de muchos, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? A llegar a un lugar y ¿qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? Y bro, y sigues de bro en bro y ya empezó la reunión, ¿no? Estamos acostumbrados a mucho. Pero el reino de Dios vive dentro de nosotros. Nosotros somos quien hacemos rey a Dios, quien hacemos rey a Jesús y cantamos Jesús es rey. Entonces nosotros tenemos que rendirle pleitesía al rey dentro de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente. Tenemos que rendirle pleitesía al rey. Por eso somos ciudadanos del reino de Dios. Ciudadanos del cielo, Filipenses 3:20. Sellados por el Espíritu, Efesios 1:13. Hijos adoptados de Dios, Efesios 1:5. Recibimos toda bendición espiritual en Cristo, Efesios 1:3. La lista de bendiciones, hermanos, que dan forma a lo que nos espera de las promesas de Jesús, al verdadero creyente. ¿Por qué digo creyente? Porque al final debemos de ser eso, creyentes. Estas promesas son monumentales, hermanos, son extraordinarias, son increíbles. Y yo tengo que preguntarte, perdón, me pone un poquito, me emociona. Yo tengo que preguntar, ¿realmente crees estas promesas? ¿Realmente las crees? ¿Crees que estás haciendo las cosas bien? ¿Crees que estamos siguiendo a Jesús de una forma correcta? ¿Crees que si alguien te dice, no, bro, lo siento mucho por ti, a ver cuándo regresas a la salvación, a ver cuándo, bro, bueno, eso lo platico después. Yo creo
yo quiero ser un verdadero creyente, no quiero traicionar a Jesús, quiero la vida eterna porque Jesús murió por mí, porque no veo otro camino, no veo otra cosa que hacer. Mi vida no tiene sentido. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, la pregunta es, yo creo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Y eso es cada quien tiene que contestar. Y también la pregunta va para nuestros amigos de allá, del Zoom. Punto número 2. Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz. Punto número 2. Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz. Jesús nos dio la seguridad de que solo sus ovejas oirán su voz y lo seguirán. Se les dará la promesa de vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, dijo Jesús en Juan 10, 28. Entonces, esto es una abrumadora evidencia de que los que han nacido de nuevo no pueden ser no nacidos de nuevo. ¿Estás de acuerdo? Y los que han recibido el Espíritu tienen el sello y la seguridad de que Él comenzó en nosotros una buena obra y la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y le quiero agradecer una vez más a Liliana porque anota las escrituras. Y le quiero pedir a Liliana que terminando la clase, si nos las envías al grupo de WhatsApp, Liliana, por favor. Entonces, nuestra salvación es un regalo de Dios. No es un regalo de una institución religiosa. No es un regalo de una iglesia. Es de Dios la salvación. Es un regalo de Dios quien ha prometido este regalo. Y va a ser eterno. Y va a ser eterno, hermanos. Es un regalo eterno en naturaleza. Y nunca se perderá. Y nunca será arrebatado. Por lo tanto, es un regalo que nadie te va a decir, oh, bro, ya. Se acabó. Ya no tienes ese regalo. Ya tú, por traidor, ya no lo eres. Ya no lo tienes. Nadie te puede decir eso. Porque Jesús está por encima de todos ellos. La reputación de Jesús ha dejado claro que ese regalo es para ti. Y claro, el Espíritu Santo se va a encargar de completarlo. A ver, espérate. ¿Y qué hay de las personas que en un tiempo yo los vi, profesaban a Cristo? Yo los vi dirigir iglesias. Yo los vi dar un montón de fruto, pero ya no están. Entre comillas, hermanos, ya no siguen a Cristo. Han rechazado la fe y se han alejado en aparente incredulidad. Tal vez te sientes así o te han hecho hacer creer que perdiste tu salvación. O lo que nos hicieron hacer pensar a muchos, ¿no? La vida nos da muchos problemas, ¿no? La vida es bien dura, diría Rocky Balboa. Y nadie te va a pegar tan fuerte como la vida. Este es un asunto muy serio de considerar. Especialmente cuando la persona que parece haberse alejado es un familiar, es un amigo, es un hijo, una hija o alguien que respetabas. Y que en un momento tal vez sirvió como tu pastor o tu líder. Y la vida, como les digo, nos pega bien duro. Nos da golpes inesperados e imprevistos. Y eso nos lleva a tomar decisiones. Y quizá una de las decisiones fue dejar ese grupo donde te sentías bien al principio y después ya no. ¿No? Y empiezas
algo nuevo, pero no nos sentimos cómodos, no nos sentimos bien. ¿Sí? Es importante, hermanos, de verdad, dejar un grupo religioso no necesariamente es dejar de seguir a Jesús. Fíjate, Juan, el apóstol Juan, vivió esta realidad cuando vio que los seguidores de Cristo que profesaban sus enseñanzas se alejaron y empezaron a ejercer falsas doctrinas. Aquí sí, cuidado. Cuando empiezan a ejercer falsas doctrinas. Cuando te dicen, si 3 veces no vienes, aguas, ya no eres parte. No llegaste, ya no eres parte. Y te dejan de hablar, se dejan de comunicar contigo. ¿Esa es una doctrina de Jesús? Te pregunto. No. Entonces, ¿por qué nos lastimó en su momento? ¿Por qué nos hizo daño en su momento? Fíjate, Juan nos advierte, vamos a leer 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Wow. Quien esté enseñando algo diferente, salió de Jesús, salió de un seguidor de Jesús, salió de un creyente de Jesús, pero no necesariamente es de Jesús. ¿Qué cuidamos? ¿Qué tratamos de cuidar nosotros? Seguir siendo de Jesús, solamente seguir siendo de Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir Juan? Que un creyente verdadero perseverará y se mantendrá en la fe. Pero si esto no sucede, podemos concluir que para empezar, nunca fue auténticamente salvo. Eso sí lo podemos concluir. Cuando alguien empieza a poner reglas y normas que van más allá de Jesús, creo que es claro, ¿no? Por difícil que esto pueda parecer, sucede. Fíjate, ¿cuál es un ejemplo de esto? De alguien que no fue verdaderamente salvo. Y les hice la pregunta al inicio de la clase. Los evangelios lo nombran, lo han llamado traidor, dijo Laurita. Judas Iscariote. Y vamos a ver este último punto. El tercer punto se llama traición al atardecer. Judas fue uno de los 12 escogidos que Jesús había llamado personalmente. Personalmente les dijo, ok, venga, chepa acá. Y por esto muchos suponen que al ser un seguidor tan cercano de Jesús, Judas debía haber sido un creyente verdadero, con fe salvadora. Formó parte del grupo que envió Jesús a predicar el evangelio y se le dio autoridad sobre espíritus inmundos, sobre curar enfermedades y dolencias, en Mateo 10, del 1 al 4. A los 12 se les dio esa autoridad y uno de ellos era Judas. Jesús le dio todo. Como sabemos, y todos conocen la historia de Judas, Judas finalmente se alejó y traicionó a Jesús, entregándolo en manos de los principales sacerdotes y oficiales por 30 monedas de plata. Vicente Fernández decía, por 3 monedas me cambiaste. Pero aquí 30 monedas de plata. ¿Saben por qué 30 monedas de plata? ¿No? Era el valor de un esclavo. Un esclavo en aquellos tiempos valía 30 monedas de plata. Ese era el valor que tenían los fariseos y los maestros de la ley que le dieron a Jesús. Creo que es claro que se alejó de Jesús. ¿No creen? Un creyente verdadero en Cristo podría en realidad recibir salvación
y luego perderla al decidir alejarse? ¿Podría sucederme esto a mí? ¿Ser salvo en un momento y luego pecar en otro momento y perder mi salvación? ¿Cómo sabría que perdí mi salvación? ¿Sentiría que Dios me abandona? Podrían parecer preguntas tontas, hermanos, pero eso pasó por mi cerebro, la verdad. Y no una vez, y fue terrible. Y yo solía pensar que si alguna vez me ocurrió un accidente cuando vas manejando, ya es que luego vas pensando en la inmortalidad del cangrejo, manejo, y si tengo un accidente ahorita, me voy a arrepentir para que si me muero, me vaya al cielo. Qué barato y qué corriente es pensar así, ¿no? Después yo pensaba, chale, Víctor. ¿No? Yo decía, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, ya está, ya me arrepentí. Porque es lo que mucha gente piensa. ¿No? Esa es una visión baja y disminuida de la gracia de Dios. Esta forma de pensar no proviene de Dios, hermano. Y no es bíblica. Por lo que ya vimos, todas las razones que ya vimos en esta clase. ¿Qué hacemos entonces con la historia de Judas? ¿Cómo puedes categorizar a este discípulo quien una vez siguió a Jesús, pero finalmente lo traicionó y más tarde se suicidó? Vamos a dejar para otra clase cómo murió, porque hay dos versiones. ¿Sí? Pero bueno, el tema es que decidió suicidarse. Pero tenemos que tener esto bien en claro. Judas no era un creyente verdadero en Cristo. Aunque fue escogido por parte de los 12 originales, esto no le garantizó que tuviera la fe salvadora en Cristo. Porque Cristo te escogió a ti, a ti, a ti y a ti y a mí. Pero lo demás depende de nosotros. Cuando entramos al agua, debemos de entrar totalmente arrepentidos. Amén. Con una convicción y una relación con Dios. Y como yo les comentaba, ¿no? Sabiendo, diciendo, no hay otra cosa, Dios. No hay otra cosa más que tú. Para mí esa fe me ha ayudado. Y pensar así, en mi imperfección, me ha ayudado. Y ya sé lo que estás pensando. Muchos, los que siguieron a Jesús, se alejaron en cierto momento. ¿Sí? En Juan 6 dijo Jesús muchas cosas difíciles. Fíjate, entre ellas, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan 6, versículos del 54 al 56. Jesús habló en metáfora sobre su inminente muerte en la cruz, como ya sabemos. Y fue justo esto lo que los judíos tenían que aceptar, a fin de recibir el regalo de la vida eterna, de la que ya estamos hablando desde el inicio de la clase. Pero para ellos era demasiado difícil entender y aceptarlo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a alguien, un Mesías que se levantara en armas, un Mesías militar, un Mesías político, que Jesús era político. Y ellos esperaban un Mesías así. Pensaban que debía ser como David. Alguien que viniera, se levantara y vámonos. Por eso no aceptaban que el tema ahora era espiritual. Mira lo que sucede a continuación. Seguimos en Juan 6, hermano. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 66. Jesús sabía lo que ellos murmuraban y les dijo: esto ofende. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar.
versículos del 61 al 64. Y si esto no fuera suficiente para que tú estés convencido, yo sí, le dijo a los 12, les preguntó si también querían irse. ¿Ustedes también quieren irse? Y Pedro declara. ¿Por qué siempre digo declara? Porque en el Evangelio estamos declarando. Los discípulos declaraban, Jesús declaraba. Pedro declaró, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y yo les hago esta pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Fíjate, aquí Pedro dice, ¿a quién iremos? Dice a los 12, está contemplando a los 12 discípulos. No dijo Judas, no. O Juan se siente mejor que yo y él no. El que no vaya. Incluyó a los 12. Pero no sabía lo que Jesús iba a dejarles en claro más adelante. Y le responde a Pedro, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es el diablo? Algunas traducciones dicen, y uno de vosotros es un diablo. Pero eso no importa. Lo importante es que Judas no era un verdadero seguidor de Jesús. Estaba completamente perdido. Estaba cautivado por Satanás. Él se sentía traicionado porque Jesús no se iba a levantar en armas. A veces nos sentimos traicionados porque Jesús no nos hace que nos saquemos el melate. Porque no arregla nuestra vida como nosotros queremos que la arregle. Ese Jesús me traicionó. Porque estamos pidiendo cosas mundanas. Porque Jesús lo que nos ofrece, lo que Dios nos ofrece mediante de Jesús, es vida espiritual. Salud espiritual. Felicidad espiritual. Estaba destinado Judas a traicionar a Jesús. Eso es algo que todos pensamos, ¿no? Y tú has de decir, espérate, Shrek, ¿no? Jesús también le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, y también le llamó diablo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué onda? Le llamó diablo al futuro líder de la iglesia. ¿Qué pasó? La diferencia es que Pedro no se perdió. Pedro se arrepintió. La diferencia es que Judas se perdió. La diferencia es que Jesús estaba reprendiendo a Pedro porque Pedro no quería que Jesús muriera en la cruz. Lo que Jesús vio ya se terminó. ¿Podemos volver a poner? Para que ya vamos a terminar. Vamos a hacer una pausa rapidito, chicos. Ahorita está muy intenso. ¿Verdad? Sí. Vamos a esperar un tantito para que no se pierda nada. ¿Les parece? La diferencia es que Jesús estaba reprendiendo a Pedro por esto. La verdad es que Pedro hace una declaración ignorante, más por el sentimiento de no querer perder a su maestro. Más por ese sentimiento. Por eso Jesús exclamó, quítate de delante de mí, Satanás, para hacer saber a Pedro que su entendimiento estaba lejos del plan de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. A veces nuestro entendimiento se quiere alejar de Dios. Por eso tenemos que ser espirituales.
Y Pedro quería conservar a Jesús. Ese es el plan de un hombre. Pero Jesús tenía que apegarse al plan de su Padre, por más que le dolió. Pedro cometió equivocaciones, pero amaba a Jesús. Nosotros nos podemos equivocar, hermanos, pero si amamos a Jesús, Amén. podemos estar ahí. ¿Y saben cómo se puede comprobar? Pedro le dedicó el resto de su vida a Jesús. Pedro predicó en Hechos 2 a Jesús. Y de ahí para adelante demostró que era un verdadero seguidor, un verdadero creyente. Y no podemos decir lo mismo de Judas, hermanos. Por eso Jesús llamó diablo a Judas y a Juan lo llamó traidor. Pero aún más evidencia del estado espiritual de Judas en la última cena, cuando comió con ellos en la última cena. En Juan 13 Jesús anuncia una vez más a su traidor mientras come la cena con sus discípulos. También vemos en este capítulo de Juan 13, hermanos, que Jesús consideró sucio en el sentido espiritual a Judas, no lo consideró limpio. Juan 13:11. Fíjate bien, fue Judas, él se dijo que estaba poseído por Satanás. Juan 13:27. Cuando salió a traicionar a Jesús, como estaba destinado a ser, y claramente fue Judas a quien Jesús se refería cuando oró al Padre y habló del hijo de la perdición, el único de los 12 seguidores que se perdió. Juan 17:12. Jesús oró por su enemigo. Cuando lo entregó, lo llamó amigo. Jesús en esta pequeña amigo, ¿a qué has venido? Nos enseñó a amar a nuestros enemigos. ¿Qué? De verdad, cuánta sabiduría hay en Jesús. Entonces, ninguno de estos términos podría usarse para un verdadero creyente y un seguidor de Cristo. Los creyentes no están destinados a la perdición, hermanos. Es más, somos hallados. Hemos sido rescatados por nuestro Salvador. Jesús nos halló. Judas era un ladrón lleno de codicia y celos. Juan 12 del 4 al 6. Y Jesús exclamó: ay de aquel hombre por quien es entregado, en Lucas 22:22. La culpa no llevó a Judas al verdadero arrepentimiento, lo llevó al suicidio. Y ese suicidio puede ser en vida. No hay ninguna evidencia de creer y confiar en Jesús como el Mesías en Judas. Él no pensó que lo salvaría, pensó que lo libertaría de los romanos. Ningún evangelio tampoco nos pone a pensar que alguna vez Judas fue un verdadero seguidor y creyente en Cristo. El único evangelio que habla bien de Judas es el evangelio de Judas, y es el evangelio apócrifo de Judas, y termina justo cuando él lo entrega. Ahí termina el evangelio de Judas. Y hay una plática entre Jesús y Judas, pero esa es materia de otra clase. Conclusiones, hermanos. La historia de Judas no puede usarse como evidencia de que un creyente verdadero puede perder la salvación. La misma idea de perder algo que Dios diseñó para ser eterno es contradictorio. Es una contradicción. Yo sé que muchos van a decir, pero a mí me enseñaron todo el tiempo que puedo perder la salvación. Sí. Pero Dios la diseñó para que no la perdiéramos. Claro, depende de ti, insisto. Predomina la evidencia a lo largo de
los evangelios del Nuevo Testamento de que la salvación de un creyente verdadero está asegurada. Tu salvación está asegurada, mi salvación está asegurada. Aunque Dios es el único que conoce realmente nuestros corazones, hermanos. Dios es el único que sabe que si estamos en pecado mortal o no. ¿No? Dios es fiel a sus promesas. Dice Filipenses 1:6, en realidad el que comenzó una buena obra en ti, la terminará por completo. Jesús ha iniciado una obra en ti. Y todo lo que ha pasado es parte de esa obra. Pero la va a terminar en ti y tenemos que confiar en eso. Así que debemos creer, confiar y practicar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de la gracia de Dios. Y practicar el arrepentimiento. Y la fe. Para quienes oigan y sigan la voz del pastor, puedan estar seguros, hermanos, de que han pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, y estén eternamente seguros en Cristo. ¿Cómo te sientes? ¿Eternamente seguro en Cristo o no? Y a Dios sea toda la gloria. Amén, amén. Gracias. Gracias. Bueno, gracias Vic por la clase. Y es un tema muy interesante, ¿no? Bueno, realmente muy profundo. Pero yo también, algo con lo que yo me quedo, es justamente como dijo Vic al final, ¿no? Depende de cada uno de nosotros qué es lo que queremos construir con Dios, ¿no? Y al mismo punto, nosotros tener la misericordia basados o directamente del amor hacia las personas cuando vengan a nosotros, ¿no? A contarnos algo o simplemente a recibir esa ayuda, porque todos necesitamos una ayuda, necesitamos alguna referencia, necesitamos algún soporte, pero siempre para ir con Dios necesitamos también a veces fuerza, ¿no? Para levantarnos y seguir adelante, y que eso sea realmente nuestra motivación, ¿no? Ayudar, tener una fuerza desde el amor para llevar a Dios, y lo mejor es teniendo nosotros claro que esto es un regalo de Dios y que está ahí para nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. No hay nada ni nadie que nos los pueda quitar o frenar, ¿no? Porque está en nosotros el tomarlo o simplemente dejarlo, ¿no? Pero viene de nosotros. Ahora es que tenemos nosotros el poder de toda esa parte, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, ¿no? Como dice en Pedro, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder estar cerca de Él y cumplir su voluntad. Entonces, gracias, bro, por la clase. Y bueno, pues vamos a orar para los alimentos también y para terminar aquí nuestro servicio. Amén. Amén. Bendito Señor, gracias por este día, gracias por la clase, Señor. Gracias porque usted nos ha mostrado nuevamente que realmente no existe nada, y como dice su escritura, no hay nada, Señor, que nos pueda apartar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo alto, Dios. Nada realmente puede separarnos de su amor. Y le damos gracias porque ese regalo siempre nos los pone enfrente, Dios. Siempre está ahí y por medio de su palabra siempre recordamos que es por medio de usted, Señor, que podemos tener todo esto de la salvación, su gracia y más que nada esa relación con usted para poder escuchar, Señor, para poder ver cuál es su voluntad, cuál es el camino que usted tiene para nosotros. Y pues nada, solamente le pedimos que usted tome el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, que nos ayude a mantenernos fieles y firmes a sus enseñanzas. Y Padre, que nos permita siempre vivir el uno al otro, basándonos en el amor, ayudándonos, Señor, motivándonos, inspirándonos, Señor, y llevándonos, Padre, hacia usted, hacia el arrepentimiento, basándonos en el amor y darle gloria a usted. Padre, le pedimos también que sean de provecho estos alimentos para nuestro cuerpo, que la podamos pasar súper bien. Y pues nada, gracias por todas las fuentes que nos ha dado de trabajo, todos los proyectos, que es en control de la economía, de todo, Señor, los planes que se tienen. Y en general, Dios, ponemos todo en sus manos y oramos esto en nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Gracias. nos vemos a todos.